Yo voy a tratar de exponer eh, por qué nosotros bregamos tanto por el desarrollo de la Marina Mercante Argentina. Eh, Pásame la primer filmina, por favor. ¿Me pasás la filmina? La que sigue. La siguiente. Muy bien. En esta filmina ustedes van a ver en el comercio mundial cómo se mueve la marina mercante en el comercio mundial y cómo está planteado Argentina en esa participación mundial. Ustedes ven en esta columnita que tenemos acá que escasamente nosotros participamos en el comercio mundial con un 9%. Argentina participa muy poco en el comercio mundial. Lo más grave de todo es que esta participación que se le da en el comercio mundial, la mayoría, el 98% del transporte y en el mar casi el 100%, se hace con banderas extranjeras. Dame la otra, Fermina. La que sigue, por favor. Fíjense cómo ha crecido el comercio mundial. Estas son las escalas. En los distintos años, fíjense que en el año 2019 aumentó un 2, de un 2,70 se redujo a un 2,60, pero después, a partir del 2020 en adelante, aumentó un promedio de 3,40% todo el comercio mundial. Y la proyección es que se va a mantener creciendo proporcionalmente en este sistema hasta el 2023. O sea, el comercio mundial va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Por eso es cierto que vamos a tener nosotros, un país exportador de alimentos, una gran oportunidad para salir de la pandemia con la producción nacional. El problema acá es que tengamos los barcos para transportar y ser parte del negocio del transporte. Adelante con la otra, por favor. El transporte y las comunicaciones hacen posible construir una nación, explotar sus recursos naturales, alimentar su población, su industria. En cada nación y en todos los planos de desarrollo existe la misma relación entre progreso y la capacidad de trasladar personas y materiales. Esto es un poco el concepto de lo importante que es el transporte en las relaciones públicas y privadas, en las relaciones humanas. El transporte es una herramienta esencial para el desarrollo de cualquier país. Entonces es difícil pensar que la Argentina puede tener futuro si no tiene marina mercante. Un modelo de país sin marina mercante evidentemente va a ser un modelo de país trunco que va de alguna manera sufrir mucho por falta de tener una conducción y un manejo propio en el sistema de transporte en el comercio mundial. La próxima, por favor. La marina mercante es la totalidad de los tripulantes, embarcaciones de una nación pública y privada de diversas categorías, alistada, usada comercialmente para el transporte de mercadería o personas en tráficos fluviales marítimos de ultramar, donde se incluye fuertemente la industria naval, que es parte de la marina mercante, en servicios portuarios y de policía, navegación, actividad de extracción, servicio para navegación, para la pesca, para el pasatiempo, etc. Es una madre de industria, es una industria de industria. Genera muchísimos puestos de trabajo. La industria del plástico, la industria de la chapa, la del acero, la industria del fabricante de elementos para soldadura, de los muebles, en fin, hay miles de industrias que se mueven alrededor de la industria de la marina mercante. Por eso es objetivamente hay que entender bien esto. Cuando hablamos de la marina mercante estamos hablando de una de las columnas del crecimiento y del desarrollo de un país. Dame la próxima, por favor. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije: vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción.
nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Como ustedes ven, este concepto viene del fondo de nuestra historia. Por eso Manuel Belgrano creó la Escuela Náutica, por ejemplo, pensando justamente en el desarrollo comercial de la Argentina con sus propios barcos. Este es un mensaje muy claro de por qué nosotros necesitamos una marina mercante. Poneme la otra, Firmina, por favor. Fíjese una cosa, cuando hablamos del costo del transporte, ¿qué es lo que ocurre en el proceso del transporte? Los transportes, por ejemplo, dentro del país, hacia los puertos, de 76 millones de toneladas. Esos 76 millones de toneladas se transportan para el consumo interno, que llegaría a unos 14 millones de toneladas. Estimado un consumo en chacra de alrededor de 8 millones de toneladas para su utilización como insumo para la producción de aves, porcino y stock. De las 90 millones de toneladas que transportaría internamente, el 85% se haría utilizando camión, que es lo que ocurre hoy. Este es un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario. El 14% utilizado el ferrocarril y solamente un 1% a través de la hidrovía. Y fíjense que el transporte de la hidrovía es el más barato del mundo. Es el más barato del mundo. Es decir, que por camión se transporta 76,5 millones de toneladas con un recorrido de 330 kilómetros promedio a un costo de $1 centavo la tonelada kilómetro, con un flete total de 2.524 millones de dólares. Por ferrocarril se transporta 12,6 millones de toneladas, con un recorrido medio de 450 kilómetros con un costo de 0,05 centavos de dólar la tonelada, es decir, 284 millones de dólares. Y por barcaza se transportan 900.000 toneladas promedio, con un recorrido medio de 600 kilómetros a un costo de 0,02 dólares la tonelada, es decir, un total de 10.800.000 dólares. No, acá internamente hablando, vemos nosotros que los costos de transporte, utilizando los medios más competitivos, no se utilizan en la Argentina. El total de flete interno llegaría a unos 2.819 millones de dólares. Dame la otra, Firmina, por favor. Es decir, acá en esta Firmina que acabo de pasar, el problema es que internamente nosotros ya tenemos un costo elevado por no utilizar los transportes más competitivos para bajar la carga. Los transportes tienen un radio, un estado de competitividad de acuerdo al servicio que presta. Un camión 200 kilómetros la redonda, eficiente, más de 200 kilómetros ya conviene el ferrocarril, y después viene más kilómetros, ya viene la flota fluvial porque el flete baja muchísimo más. Pero hoy, ¿qué pasa? El productor de Formosa, por ejemplo, tiene que venir en camión porque no tiene bodega propia para poder transportar por el río. Ahora, ¿pero qué pasa a nivel externo? Nosotros decimos que la marina mercante es la herramienta para el comercio exterior. Fíjese, los fletes externos.
Hacia Europa se transporta 17 millones de toneladas a un flete de $40 la tonelada, es decir, pagamos 680 millones de dólares en concepto de flete, porque para que nos saquen la carga. Hacia África se transporta 6,3 millones de toneladas de flete. A 39 dólares la tonelada son 235 millones de dólares que se van del país. Asia se transporta 23 millones de dólares, 23 millones de toneladas con un flete a 62 dólares de tonelada, son 1.426 millones que no quedan en el país. Mercosur se transporta 5,7 millones de toneladas a un flete de 25 dólares de tonelada, son 143 millones que no quedan en el país. Latinoamérica en general se transporta 11 millones de toneladas a un flete de 30 dólares la tonelada, son 330 millones de dólares que se van del país. Entre otros, se transportan 13 millones de toneladas a un flete de 45 dólares la tonelada, queda 585 millones de dólares que se van del país. Es decir, que para nosotros exportar 76 millones de toneladas, tenemos un costo de flete de 3.399 millones de toneladas. ¿Qué lejos estamos de esos 800 millones de toneladas que hablaba el general Perón? Nosotros perdemos un negocio de 3.399 millones de toneladas por no tener buques de bandera nacional, porque el flete va a la bandera extranjera. Esa es la fuga de divisa. Argentina pierde por año entre 5 y 6 mil millones de dólares por no tener bandera argentina, porque no es simplemente el barco que opera, es también todo lo que significa, por ejemplo, los seguros, lo que significa el mantenimiento de las unidades, la construcción de esos buques, etcétera, etcétera. Pásame la próxima, Filmina. En el comercio exterior, casi el 100% de los barcos son extranjeros. En el comercio interno no utilizamos la hidrovía, solamente el 1%, pero además, todo el resto del transporte fluvial que hoy hay en la hidrovía, el 98% está en bandera de los países limítrofes, o sea, en bandera extranjera de los países limítrofes. Ahora, cuando hablamos del costo del transporte, ¿por qué es importante entender que hay un costo que nosotros podemos mejorar y ser mucho más competitivos? Fíjese, para transportar, por ejemplo, 40.000 toneladas de granos a 830 kilómetros, nosotros de gasoil gastamos 1.403.000 dólares de costo de gasoil. Si nosotros lo transportamos en camión, si transportamos en ferrocarriles, gastamos 361.100 dólares, 301.000 dólares en gasoil. Si transportamos en buques tradicionales, gastamos 146.300 dólares de gasoil. Ahora, si nosotros transportáramos en GNL, gastaríamos nada más que 55.000 dólares, 55.500 dólares en combustible. Por eso nosotros decimos que la propuesta nuestra, al decir que queremos construir remolcadores a GNL, aumenta muchísimo la competitividad de nuestro transporte. Frente a los transportes tradicionales de los otros países. Dame la otra, Fermina. Ahí es donde nosotros planteamos la necesidad de construir buques mercantes propulsados a GNL, que yo creo que es la mejor opción para salir de la pospandemia, para reactivar la economía, para ser competitivo y bajar costos. Porque como decía hay un compañero hoy, cuando nos hablan de la competitividad no pasa por bajar los salarios. La competitividad pasa por invertir en tecnología para la producción. Por ahí pasa la competitividad. El gobierno que quiere tener una marina mercante competitiva, lo que tiene que hacer es propiciar la inversión en este tipo de buques, porque baja el costo del combustible un 68%. Algunos estudios muestran que para el 2020, entre el 10 y el 15% de los buques nuevos en el mundo estarán preparados para funcionar a GNL. Fíjense que nada más que por el puerto de Rosario por año, acá en la Argentina, entran 4.400 buques de ultramar. Nosotros no tenemos una estación de GNL para que los buques a GNL también puedan venir a la Argentina. Estamos perdiendo la visión del negocio. Debemos desarrollar el transporte multimodal para aprovechar las ventajas de los distintos medios. En eso realmente creo que nosotros tenemos que aprender a coordinar todo ese tipo de cosas. Pásame la próxima, Filmina. Los buques mercantes propulsados a GNL.
Me dicen, pero en Argentina hay gas para... claro, nosotros tenemos la segunda o tercera reserva de gas del mundo. La reserva alcanza a 23 billones de metros cúbicos de gas natural. La reserva argentina de gas tiene potencial para abastecer a Argentina y los países vecinos por 50 años. La Argentina posee suficiente reserva de gas natural para construir y mantener una flota de buques mercantes propulsados a GNL. Hablo de barcos petroleros, hablo de barcos graneleros, hablo de remolcadores de puerto, hablo de barco arenero, hablo de empujes. Nosotros tenemos que evolucionar a esa tecnología. Es más, tenemos que cambiar todo el sistema de combustible del transporte para bajar la contaminación ambiental. Tenemos que tener ferrocarriles impulsados a GNL. Hoy ya hay en Argentina camiones impulsados a GNL. Tenemos que avanzar a esa nueva energía, hacia esa nueva energía, que es un combustible de transición para bajar la contaminación ambiental, porque esa es una de las ventajas que tiene el sistema GNL. Económicamente es altamente rentable y además ecológicamente también es altamente rentable, porque prácticamente no emite gases contaminantes a la atmósfera. Dame la próxima. Nosotros hemos hecho todo un estudio con el grupo de ingenieros que trabajan con nosotros, hemos hecho comparaciones con los distintos barcos que hoy se mueven en la hidrovía, y también sobre los motores que existen con respecto a este sistema. Para el estudio absolutamente teórico se tomaron datos de fabricantes de motores dual y valores de rendimiento térmicos ideales. Este estudio arroja una diferencia de consumo de un 62,22% menor en costo en favor del GNL frente al gasoil. Y para los estudios experimentales se tomó un valor de consumo promedio considerado 16 remolcadores que hoy se mueven en la hidrovía, similares. Por supuesto, estos 16 remolcadores hoy trabajan todos con bandera paraguaya, y efectúa navegación por la hidrovía Paraná-Paraguay. Este otro estudio arroja una diferencia de 63,58% a favor del GNL. Dame la otra, por favor. Por último, se tomó valores correspondientes a un motor, el motor MAN 2832 de FIMO, tier tercero, arrojando una diferencia de 64,3%, porque hemos trabajado con los fabricantes de motores, con Barcila, con MAN. Ahora, si tomamos los valores que nos dio YPF, por ejemplo, a $12 por millón de BTU, y el gasoil, y le aplicamos los descuentos impositivos, en el caso del remolcador de bandera paraguaya, por ejemplo, que carga libre de impuestos, los valores se reducen a 51,39%. Acá queda claramente el problema que tiene la Argentina con la presión impositiva. Es decir, a pesar de la presión impositiva en la Argentina, tenemos aún una ventaja muy importante cuando usamos GNL. Ahora, si consideramos ambos valores internacionales, es decir, el gasoil a $690 la tonelada, lo que le da un 83 décimos de dólares el decímetro cúbico, y el a 5,90 al millón de BTU, la diferencia a favor del GNL es del 76,12%. Fíjese qué importante que es tener un equipo de esta característica para ser competitivo. Pásame la próxima, por favor. Desde el punto de vista económico, porque el concepto acá que hay que entender es que el Estado necesita tener un transporte que sea competitivo, pero que al mismo tiempo sea negocio para el armador. Porque sin negocio no hay posibilidad de que haya fuente de trabajo. Tenemos que cuidar las dos cosas, la fuente de trabajo y el negocio. Fíjese que usando gasoil, por ejemplo, por día gastamos 11.446. Pero si usamos gas por día, un remolcador tipo de 4.000 HP gasta $3.454. Estos todos tanto en dólares. La diferencia en 20 días de navegación entre el gasoil y el gas son de $69.074, que es lo que ahorra un remolcador tipo trabajando normalmente si fuera gas y no a gasoil. Hay una enorme diferencia a favor del armador que tiene este tipo de herramientas. Dame la otra. Muy bien, es lógico que nosotros hoy, en la situación actual,
necesitamos tener políticas. Porque, ¿por qué no? La pregunta es, che, tenemos los ríos, tenemos los puertos, tenemos la industria, tenemos los astilleros, tenemos las tripulaciones, la capacitación, tenemos la carga. ¿Y entonces por qué no tenemos barco? ¿Por qué es negocio para el extranjero venir a la Argentina a sacar carga y no es negocio para nosotros, los argentinos, tener barco para sacar nuestra propia carga? Bueno, porque necesitamos políticas. La propuesta nuestra para la pospandemia son 20 políticas económicas navieras para los próximos 20 años. Una ley de marina mercante e industria naval, que hemos luchado tanto por eso y el gobierno anterior terminó vetando los artículos más importantes. Bueno, la idea nuestra es volver a la carga con eso. Reducción de la carga impositiva. Nosotros hoy frente a una economía, por ejemplo, de los países limítrofes, Argentina tiene la presión impositiva más alta de toda Latinoamérica. Es muy difícil que podamos salir adelante con esa presión impositiva. Eliminación del impuesto a la transferencia de los combustibles. No puede ser, por ejemplo, que vos en la Argentina pagás el combustible con todos los impuestos y la bandera paraguaya o boliviana o uruguaya entra a un puerto argentino y carga el combustible libre de impuestos, porque se le considera combustible de exportación. Y después compite con nosotros en el transporte de la hidrovía. Cuando hay que cotizar un flete, somos más caros, porque a nosotros el combustible nos sale más caro. Y los dos cargamos en la misma terminal. Entonces, eso se tiene que eliminar. Aranceles promocionales para la importación de buques y equipamiento. Es decir, tener un mix de desarrollo de la industria naval, pero al mismo tiempo también tenemos que tener aranceles diferenciales, porque, por ejemplo, un armador que tiene un motor importado, muchas veces le sale más caro importar los repuestos para ese motor que el propio motor. Convenios internacionales de reserva de carga. Necesitamos defender nuestra carga. Hemos tenido en otras épocas, y fueron los gobiernos que eliminaron esta reserva de carga. Si bien es cierto, hay una gran reserva de carga en la hidrovía, porque se generó una reserva de carga regional, porque en la hidrovía solamente los 5 países que firmaron el acuerdo de hidrovía pueden sacar la carga, la bandera de esos 5 países. Pero en el resto no existe más el convenio de reserva de carga. Tendríamos que volver a plantear para garantizar que el armador tenga un mercado asegurado para desarrollar su negocio. Necesitamos la actualización de la hidrovía Paraná-Paraguay y Uruguay. Hay una serie de problemas dentro de la hidrovía, por ejemplo, la política de contaminación, la aplicación del Marpol, políticas, por ejemplo, de los convenios colectivos disimiles, totalmente distintos. Tendríamos que tener una unificación en muchas cosas, en especial la fuente de trabajo, la forma de trabajar, y que no sea como ocurre ahora, que la bandera que es más barata porque el trabajador prácticamente no tiene cobertura social. La eliminación de los tiempos excesivos en el tránsito en la hidrovía. Esto es un tema de dragado, de balizamiento, de tener la coordinación lo más eficiente posible para el transporte de los buques que entran por el río Paraná. Hidrovía Posada, por ejemplo, la hidrovía de Alto Paraná Confluencia no está desarrollada. En el Alto Paraná, arriba de Posada, la profundidad, por lo general son de 120 a 130 pies de profundidad. Sin embargo, no tenemos navegación. Lo único que navegan hoy en el Alto Paraná son la bandera paraguaya. Argentina no tiene un solo barco, ni siquiera ya tenemos vaqueano en el Alto Paraná. Bueno, la eliminación de la calificación técnica de prefectura. Muchas veces los barcos vienen con la clasificación ya lista, preparada de otros países, sin embargo, prefectura no lo acepta, lo tiene que hacer todo de vuelta. La hidrovía Córdoba-La Plata, en Punta Médanos, Bahía Blanca. Bueno, estos son todos proyectos que creemos que ayudan a mejorar la competitividad y el transporte. Hace mucho se viene trabajando con esta hidrovía de Córdoba, la hidrovía mediterránea, para unir el puerto en este momento quedaron de acuerdo en unir el puerto de Bahía Blanca con el centro de Córdoba, donde se produce la mayor cantidad de granos. Bueno, están luchando también los cordobeses para que se haga realidad ese proyecto. Dame la próxima, por favor. Bueno, otros puntos de la política económica que presentamos nosotros. Construcción de trenes de empuje en astilleros nacionales. Algo que los astilleros están preparados para construir rápidamente. Es cuestión de tener políticas que les permita a ellos ofrecer buques en forma competitiva a los armadores.
y haya financiamiento para eso. Uno de los problemas que pasó con la ley anterior, la que fue vetada por el presidente Macri, fue justamente eso, que vació la capacidad de financiación. Le habíamos puesto, el gobierno en realidad, en su momento nos ofreció poner ese artículo de 1.500 millones de pesos para financiar la construcción de los buques nacionales y después terminaron vetándolo. Es decir, este es el problema. Si no tenemos dirigentes que peleen por el interés nacional, es muy difícil salir adelante. La construcción de buques de ultramar en astilleros nacionales. Tenemos experiencia, hemos construido muchos buques de ultramar en la Argentina. Fíjese, en nuestros astilleros se construyó la fragata Libertad. Yo no sé cuánta gente sabe que la fragata Libertad fue construido en el astillero Río Santiago. Y hace unos años atrás vimos como la gente, los trabajadores, hacían paros, movilizaciones, porque el gobierno quería cerrar el astillero. ¿Qué política vamos a tener si rompemos nuestro taller para desarrollarnos? Inversión en infraestructuras portuarias, como decía hoy Coria, reducción de los costos logísticos portuarios, recuperación de una línea marítima de bandera. Hemos perdido ese concepto de tener... Hemos recuperado un concepto para tener línea, por ejemplo, aérea de bandera, pero no hemos recuperado el concepto de tener una línea marítima de bandera como fue en su momento Elman. Régimen laboral especial sin presión fiscal. ¿Qué pasa en los barcos? Nosotros, que somos gente del transporte, por el tipo de trabajo que tenemos y la cantidad de horas que estamos arriba del barco, fíjese que un tripulante se va 2 o 3 meses de su casa y las 24 horas está al servicio del barco, tenemos un salario que nos mata cuando aparece el impuesto a la ganancia. La presión fiscal hace que los muchachos ni siquiera quieran hacer horas extra. Entonces después nos dicen que somos caros. Somos caros porque el Estado se lleva el 50% de nuestro trabajo y tenemos que vivir con el otro 50%. Capacitación profesional para el personal del sector. Nosotros creamos nuestra propia escuela, estamos desarrollando la capacitación a full. Hace poco estamos ya en proceso de lanzar una plataforma para que se pueda entrar por forma virtual, por vía web, para que los muchachos a bordo puedan hacer los cursos de CTCW, que son cursos profesionales obligatorios. Es decir, nosotros tenemos simuladores, invertimos en la capacitación profesional, pero debe ser una política nacional todo este tipo de desarrollo. Implementación de nuevas tecnologías en propulsión, como el caso de los GNL, por ejemplo, y que permita la sustentabilidad ambiental. Hay dos cosas. En la hidrovía cada vez hay concentración de más buques y de motores más grandes y más contaminantes. Bueno, necesitamos tener un control sobre eso, porque no hacerlo significa mayor contaminación, mayor lluvia ácida, contaminación de las aguas dulces, contaminación de las tierras fértiles. Estas son las 20 propuestas que nosotros queremos llevar adelante para la pospandemia, hacerles llegar al gobierno y tratar de tener una línea para que en los próximos 20 años las generaciones futuras de políticos y dirigentes trabajen sobre esta propuesta. Dame la próxima, por favor. Julio. Bueno, he terminado con esta exposición. No sé si me pasé un poquito el horario. Perfecto. Y bueno, gracias por haberme permitido expresarme.